Gracias, Espíritu Santo. Alabamos a Cristo nuestro Señor, porque Él es grande, porque para siempre es su misericordia, porque Dios es bueno, porque Dios es digno de suprema alabanza. Oh Señor, la Biblia declara, a Él correrá el justo y levantado será. Quiero comenzar esta mañana, este devocional, con ese texto bíblico. A Él correrá el justo y levantado será. ¿Quiénes son justos? Todos aquellos que caminan en la justicia de Cristo. No en la justicia humana, no en la justicia que es por obras, sino en la justicia basada en la cruz, en la justicia basada en lo que Él hizo por nosotros. Y lo que Él hizo por nosotros no lo puede hacer nadie, ni siquiera nosotros mismos. No podríamos ni con nuestra propia vida pagar el precio de nuestra maldad, pero el santo, el inocente, el puro, en quien no fue encontrada mancha, pecado alguno, lo hizo por nosotros para darnos su justicia. Hoy vivimos en esa justicia. Corremos a Él y somos salvados por Él. Torre fuerte es el nombre del Señor. Bienvenidos todos al devocional de hoy martes. Después de batallar en la noche con fuerzas oscuras, casi sin poder dormir anoche, porque los días son malos. No entiendo a veces cómo hay gente que no se apercibe de lo que está sucediendo en el mundo. Hay fuerzas oscuras, hay fuerzas de muerte, enfermedad, fuerzas de locura, que están operando y envolviendo a los hombres y a las mujeres de Dios, pero algunos no lo perciben. Hoy quiero empezar una serie estos 4 días y le hemos puesto como título, como pusimos en la publicidad, que espero que la hayan visto y les haya gustado la publicidad. Tiempo de reinventarnos. Tiempo de reinventarnos. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Y para eso quiero tomar 2 textos bíblicos. Dice Génesis capítulo 12, el verso 1, en la Nueva Versión Internacional, dice: háganme saber, por favor, que me están escuchando. Amén. Amén. Génesis 12, el verso 1 al 3, Nueva Versión Internacional, dice: el Señor le dijo a Abraham, el Señor le dijo a Alexander, el Señor le dijo a Francis, el Señor le dijo a Janet, a Pedro, a Ángel, a Arelis, el Señor le dijo a Carmelo, a Carmen, a Giovanni, el Señor le dijo a Lilia, el Señor le dijo a Liliana Beltrán, a María Eugenia, a Ruby, le dijo a Nelcy, el Señor le dijo a Orlando, a Rosa, a Sandra, le dijo: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Repita conmigo: el Señor le dijo, el Señor le dijo a Jenny: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan.
Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Segundo texto, Filipenses capítulo 3. Nuevo Testamento, allí está el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Filipenses, capítulo 3, verso 13. Verso 13. Dice así: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Hermanos, Rosa, Ángela, Jané, Alexander, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Tiempo de reinventarnos. 4 áreas para comprender nuevos escenarios. Todo ha cambiado. Necesitamos reinventarnos. Todo se modificó desde marzo, cuando se detectó el COVID. Todo cambió. Necesitamos reinventarnos. 217 naciones literalmente fueron arrolladas. Sus economías, sus sociedades, su política, por este virus desadaptado, por este virus que, para mi humilde opinión, fue creado por manos perversas, por manos maquiavélicas, y fue soltado en los aires para traer destrucción, y luego de esta destrucción crear la necesidad de un nuevo orden mundial, económico, político, cultural, religioso. Pero en medio de todo esto que estamos viviendo, es necesario que nos reinventemos. Es necesario hacer una reingeniería en la forma como nos relacionamos con los demás. Debemos hacer una reingeniería en la forma en cómo hacemos y administramos nuestros recursos financieros, nuestros recursos espirituales. La vida no va a volver a ser la misma. No, la vida ya no es la misma. Todo cambió. Todo cambió. Estamos confinados, metidos en una casa, vulnerados nuestros derechos de libertad. Nunca nada va a ser igual. Las finanzas, la familia, todo necesita una reinvención, necesita una reingeniería. Dios es tan bueno que en medio de la crisis, Dios quiere que nos reinventemos. Tú tienes, iglesia, que reinventarte en la fe. Tu fe no puede seguir siendo la misma. Tu fe tiene que sufrir una reingeniería, una transformación. Ya no puedes seguir creyendo igual. Ya no puedes seguir creyendo igual. Si antes creías poquito, hoy tienes que creer mucho más. Si antes eras un tibio espiritualmente, dándole a Dios las obras, dándole a Dios lo poco, ahora tienes que reinventarte en tu fe y tienes que darle todo a Dios, porque solo los que le dan todo a Dios podrán recibir una ayuda pronta. Este es el tiempo de que si tu casa estaba siendo mal manejada, estaba yendo de una forma, hay que reinventar el hogar, reinventar la relación con la pareja, reinventar y mejorar la relación con los hijos. Hay que reinventar la forma de hacer dinero, de administrar el dinero. Todo tiene que sufrir una reinvención. Por eso en la publicidad yo coloqué de fondo un ambiente de la época de los dinosaurios. Allí estaba la foto, y en la foto tú podías apreciar
los dinosaurios, la selva, el hábitat de los dinosaurios. Pero ¿por qué lo puse? Porque para nadie es un secreto que los dinosaurios eran una especie fuerte, eran unos animales salvajes, de toneladas de peso, monstruosos, devoradores, destruían todo, tenían poder, porque eran los más grandes, en la escala. Pero algo sufrió, algo pasó en el planeta. Hay muchas teorías de que algo sucedió, hay muchas teorías de por qué se exterminaron. Se exterminaron porque no pudieron readaptarse, no pudieron sufrir una transformación, no pudieron reinventarse a las nuevas condiciones climáticas que había en la Tierra. Por eso desaparecieron. Pero otros animales mucho más chiquiticos, más pequeños, no desaparecieron y están con nosotros hasta el día de hoy. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque sencillamente esos animales pequeños lograron adaptarse, lograron reinventarse, readecuarse a las nuevas condiciones climáticas. Eso es lo que va a suceder con nosotros. En medio de estas condiciones agrestes que estamos viviendo, tenemos que reinventarnos. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir siendo iguales. Tenemos que cogernos más y más de la mano de Dios. Mucho más. El primer paso que quiero hablarle en esta mañana para poder uno reinventarse, para poder uno sufrir esta transformación, se llama adaptarnos. Adaptarnos. Y la palabra adaptarnos viene de la palabra adaptación. Y adaptación significa la capacidad de un ser para habituarse a un entorno específico para lograr un fin, para lograr una meta deseada. El primer paso es la adaptación. Le quiero poner un ejemplo muy conocido. Si Blockbuster Video se hubiera adaptado, sería el Netflix de hoy en día. Todos conocemos la historia de Blockbuster Video. Nació en 1985. Era una empresa que sacaba películas y las alquilaba. Y uno las llevaba al DVD y allí veía unas grandes películas. Fueron el boom del momento. Se volvieron los líderes globales en películas. Pero algo pasó. Y en el año 2010, Blockbuster dejó de funcionar. ¿Sabe por qué? Porque no pudieron adaptarse, no pudieron cambiar. Porque Blockbuster pensó que siempre iba a ser líder con sus películas, de esas que se metían allá en el DVD, y nunca se imaginó que iban a ser Netflix, quien ya no necesitaba de cintas, sino que ahora traía películas de forma virtual. Adaptarse ya no es un requisito, sino una necesidad de supervivencia. ¿Qué tal si usted lo repite? Adaptarse ya no es un requisito, sino una necesidad de supervivencia. Si usted no se adapta, no va a vivir, no va a poder sobrevivir. Pero adaptarnos, escúchenme bien, pero adaptarnos no desde el punto de vista de hacernos como ellos, como dice la Biblia,
porque la gente confunde adaptarse con tomar los comportamientos del mundo, con tomar las culturas perversas y llenas de pecado del mundo. No, no, no. No, no, no. Eso no es adaptarnos, no es copiarnos y hacer lo que los malos hacen. Hacen cosas que no honran a Dios, sino es necesario adaptarnos para vencer. Un ejemplo de ello es Abraham. Lo leímos al comienzo en Génesis. Abraham, el hombre a quien llamamos el padre de la fe, fue alguien que debió adaptarse muchísimo. Primero, Dios le dijo que se alejara de su tierra, que se alejara de su familia y de todo, y que buscara una nueva tierra, lo iba a llevar a una nueva realidad. Le dijo también que haría de él una nación grande y que Dios lo iba a bendecir a él y a todas las familias. De esta forma podemos ver cómo un gran reto de adaptación conlleva una gran promesa de bendición. Qué bello es eso, porque Dios lo retó a adaptarse a algo nuevo que él no conocía. Tenía que adaptarse a una nueva tierra, a una nueva gente, a unas nuevas luchas. Ya no iba a estar en su zona de confort, en lo que él sabía manejar. Pero cuando tú aceptas el reto de adaptación, esto te va a llevar a una gran promesa de bendición. Tu proyecto, tu sueño, tus emprendimientos, tu llamado, ese propósito de Dios que tienes, es donde el Señor te quiere llevar para grandes cosas. Y para lograrlo vas a tener que cambiar, crecer y adaptarse. Repita conmigo: cambiar, crecer y adaptarme. Amén. Vas a tener que cambiar, crecer y adaptarte. Recuerda que ningún cambio es fácil, pero son necesarios. A nadie nos gusta cambiar. A nadie. A mí no me gusta, pero son tan necesarios los cambios. A veces tenemos que cambiar hasta el hablar tanto y callar más. Hay gente que habla demasiado y la Biblia dice que en el mucho hablar hay pecado, pero hay sabiduría en el escuchar y en el callar. Y quiero terminar con esto. Revisa todas las áreas de tu proyecto, de tu vida, y adáptate de tal manera que aprendas a vivir, dejando atrás el pasado, lo vimos en Filipenses, y extendiéndote hacia adelante. Los dinosaurios se quedaron en el pasado, se aferraron a ese entorno que conocían y no pudieron extenderse hacia adelante, por eso desaparecieron. Olvidando lo que queda atrás, enfocado en el propósito, sin aferrarte a las maneras y formas con los que los demás se sienten cómodos, con las que incluso tuviste éxitos y beneficios en el pasado. A veces el peor consejero es el éxito del pasado, porque nos aferramos a ese éxito y no nos modificamos, no nos reentrenamos. Debemos entender que el éxito del pasado ya no son plataformas de lanzamientos, son anclas que frenan tus próximos logros y tus próximas metas. Padre, gracias te damos. Bendícenos a través de tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, hoy reinventarnos, acoplarnos. Permítenos hoy, Señor, entender la palabra, entender lo que tú nos llamas en este tiempo a hacer, Espíritu Santo. Permítenos en este día, Señor, entender, Señor, la adaptación.
Debemos adaptarnos a lo nuevo que Dios está haciendo, a la nueva hora de Dios, al nuevo avivamiento, a la nueva forma de hacer las cosas. Necesitamos adaptarnos sin perder nuestra esencia, sin perder la santidad, sin perder la integridad, pero vamos a sobrevivir en esta jungla de oscuridad, de crisis y de pandemia. Amén y amén.